Hola, buenas noches. Soy Eliana Úsuga y esto es Periodísticos Telemedellín. Gracias por estar con nosotros. Según el Fondo Monetario Internacional, la proyección del crecimiento para la economía mundial este año es de 3,6%, es decir, que bajó 2 puntos porcentuales respecto al año pasado. El precio del petróleo, la desaceleración de la economía china, entre otros factores, afectan la economía mundial. Y aunque no seamos los más adinerados y veamos esto muy lejano, esto afecta directamente nuestro bolsillo. ¿De qué manera? Ya vamos a hablar de este tema y por eso le damos la bienvenida a nuestros invitados expertos en economía, Giovanni Montoya Aldawi. Giovanni, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches a ti, muchas gracias por esta invitación. Y Federico Pronsati, ¿es así? Pronsati. Pronsati también. Analista económico, buenas noches. Buenas noches, también muchas gracias por invitarnos aquí. Buenas noches. Bueno, ¿y cuáles son esos puntos que afectan la economía mundial, Federico? Empecemos con usted. Sí, a ver, la verdad, lo que nosotros hoy creemos que estamos evidenciando y desde nuestro observatorio económico vemos es que hay determinados factores a nivel internacional, a nivel comercio mundial, a nivel países, que son muy pequeños, donde el crecimiento es limitado y donde las variables no nos están ayudando a terminar de salir. Un poco lo que mencionabas vos, la situación de China, que está creciendo a un ritmo mucho menor, la situación de Estados Unidos, hace que progresivamente el mundo crezca a un ritmo más lento. Nuestras estimaciones también hablan de valores pequeños y es algo preocupante, no para asustarse, pero para tomar medidas en el asunto. Y a la vez lo que tenemos localmente o en los países emergentes es ya un esquema más complejo en donde tenemos a un Rusia, tenemos un Brasil, tenemos un Ecuador, tenemos una Argentina, todos con distintos problemas, de distinta índole, pero afectando a los emergentes como tal. Y yo creo que es una preocupación que hoy tenemos que abordar y discutir con Giovanni, ¿no? Giovanni, ¿cuál es su punto de vista? Indudablemente la desaceleración de China es un factor importantísimo. China viene creciendo a un ritmo cercano al 7%, nos tenía acostumbrados a tasas por encima de los 2 dígitos. Es en este momento el principal demandante de materias primas y el principal oferente de las mismas en los mercados mundiales. Europa, por su parte, viene presentando unos comportamientos mixtos. Alemania viene generando unas condiciones en las que exhibe cierta recuperación, pero otros países de la Unión Europea lastran ese crecimiento. Y sin duda, Estados Unidos, pues, con las decisiones recientes de la Reserva Federal, demuestra que las expectativas de crecimiento no van por la senda que esperaban los analistas y que indudablemente pues, esto nos va a afectar y a Colombia lo afecta directamente al ser nuestro principal socio comercial. Indudablemente el vecindario colombiano anda con dificultades de todo tipo que van desde lo económico hasta lo político. Las recientes decisiones en Brasil alrededor de la continuidad de su presidenta, lo que viene ocurriendo en Venezuela con un fuerte impacto del precio del petróleo, al igual que en Ecuador, y las condiciones en Argentina todavía dan mucho de qué esperar acerca de lo que está pasando en ese vecindario colombiano. Y aunque Colombia no tiene condiciones que se puedan comparar con las de estos países, de todas formas los inversionistas extranjeros no nos ven como país, nos ven como región. Ajá. Y temen que podamos tener cualquier clase de contagio alrededor de este tema. Acaba de ser suspendida la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Esto es durante 180 días. ¿Cómo nos puede afectar a nosotros la economía? Yo creo que retomando un poco lo que dice Giovanni, lo principal es que es un golpe duro a lo que es región Latinoamérica, ¿no? Al fin y al cabo el país más grande, si quieren, de la mano con México, tuvo un golpe fuerte, que es que hoy está acéfalo. Es verdad que asume rápidamente el vicepresidente, pero hay incertidumbre política, incertidumbre social, y en un entorno económico muy debilitado, con un entorno externo también complejo. Entonces, lo primero es la incertidumbre que se genera en Latinoamérica y cómo nos miran nuestros pares o nuestros inversionistas alrededor del mundo. Entonces, hoy el inversionista tiene un poquito más de miedo de llegar a Latinoamérica, y eso es claro. Ahora, cuando uno empieza a analizar, según nuestras perspectivas, Brasil sobre la región, no creemos que el efecto contagio sea tal para arrastrar una crisis en toda la región. Y eso hay que tenerlo muy claro y hay que ser muy prudente con lo que uno dice. Pero sí, naturalmente, lo que va a pasar es que los lazos comerciales se van a ver afectados. En una primera instancia en Argentina, el ejemplo más claro es la industria automotriz se desplomó en términos de exportaciones en Argentina porque gran parte de la producción argentina va hacia Brasil. Primer punto muy claro. En una segunda instancia, países como Paraguay, países como Bolivia, que tienen un nivel transaccional fuerte entre países,
los vemos que también se van a ver delicados. Y en un segundo lote de países, por supuesto, aparece un Chile, aparece un Colombia, donde obviamente la merma en la actividad se puede generar ese efecto de contagio, y me refiero al comercio internacional. Entonces, ahí tenemos que tener bastante cuidado. Se ha hablado en distintas partes del mundo que el turismo, cómo se desplaza en Brasil, puede afectar. La verdad que la penetración del turismo en el PIB de cada uno de estos países hoy es marginal, entonces eso no cambiaría. Sí, los efectos de contagio por el menor consumo de brasileros o de empresas brasileras en empresas colombianas, en empresas argentinas, en empresas chilenas. A eso es donde hay que tenerle hoy cuidado como tal. Y como les mencionaba, y para cerrar, a la perspectiva que tienen hoy los países del globo respecto de lo que está pasando en Latinoamérica. Giovanni. Definitivamente Brasil no tiene un intercambio comercial fuerte con Colombia. Hay que seguir enfatizando en el hecho de que todo lo que hoy estamos hablando acá no tiene como finalidad generar algún tipo de pánico, la visión no es pesimista, es simplemente objetiva, y sobre todo no hay de qué preocuparse. Las economías funcionan con ciclos, hoy estamos en un ciclo de desaceleración global y Latinoamérica está siendo parte de ese ciclo, unos países con mayor impacto que otros, cada uno con su propia problemática. Nosotros ya empezamos a ver casos en Colombia, no tanto ligados al comercio, sí ligados a los flujos de inversión. La reciente decisión de Odebrecht de vender el 80% de su participación en la compañía que estaba trabajando la navegabilidad del río Magdalena, por ejemplo, ya es una muestra de los impactos que empiezan a tenerse de toda esta situación que se genera en América Latina y particularmente en Brasil. No obstante, mucho de esto ya estaba descontado, es decir, es algo que se veía venir de alguna manera y ya algunos inversionistas habían dado por hecho que a esta situación íbamos a llegar. El impacto va a ser importante, pero gran parte de ese impacto ya se está sintiendo, ya se venía sintiendo desde incluso meses atrás. Entonces es una decisión que esperemos a ver si contribuye a la estabilización de este gigante que está entre los primeros 10 países del mundo en la mayoría de sus indicadores y que por supuesto tiene un impacto sobre la región que es necesario considerar. Mirando un poco a nuestros vecinos, pues nos damos cuenta que no están tan bien. Ecuador pues acaba de pasar por un terremoto muy fuerte, están muy afectados económicamente, pero también lo es así Venezuela, que es otro terremoto de otra manera, pero que también nos tiene muy afectados. ¿Cómo, de qué manera y qué debe hacer Colombia para que esto no nos afecte? Bueno, la verdad es que Colombia ha sido históricamente una de las economías más estables de América Latina y de América en general. Mientras otros países en la década de los 80, por ejemplo, presentaron cifras negativas en su Producto Interno Bruto bastante profundas, Colombia estuvo en positivos la mayor parte de la década y con unos pequeños negativos sobre la parte final. La historia de Colombia en materia económica es una historia rodeada de confianza inversionista internacional, es una historia rodeada también de confianza por parte de nuestros acreedores, de los organismos multilaterales, y creo que tenemos que enfocarnos en ese tema de mantener la confianza, de destacarnos como un destino que es diferente en materia económica al resto de la región porque exhibe menos volatilidad. El tema importante en este momento es nosotros tenemos que generar blindajes en materia tributaria. De todas formas, los precios internacionales del petróleo nos están golpeando fuertemente. Hay que acelerar la toma de la decisión alrededor de la reforma tributaria y sobre todo buscar una reforma tributaria distinta a las anteriores, que no sea coyuntural, que no sea para responder al momento, sino que sea una reforma estructural, una reforma que esté contribuyendo a que el recaudo del Estado esté en línea con sus perspectivas de inversión, con el endeudamiento que tenemos y sobre todo con los niveles de gasto. De esta manera estabilizaríamos la economía en un momento en el que las dinámicas privadas no están pasando por su mejor instante y que requiere que haya ese impulso por parte del Estado. Ya vamos a profundizar un poco en la reforma tributaria, pero Federico, antes, ¿cómo blindarse Colombia para que no lo afecte pues todas las circunstancias tan difíciles por las que pasan nuestros países vecinos? Sí, a ver, un poco retomando el tema que hablábamos de Venezuela, también estaba similar a lo que se hablaba recién de la región, descontado, y se empezó a ver y a evidenciar la caída del país progresivamente.
los efectos que tuvieron que aparecer en el tiempo ya nos pegaron en algún momento a Colombia. Y hoy por hoy, al estar descontados, no vemos mayores problemas en el corto plazo para Colombia desde un punto de vista de Venezuela. Venezuela es un capítulo aparte que, sacando las tensiones políticas y sacando el gusto político, hoy es una economía totalmente deprimida, con un gasto público totalmente elevado, sin certeza ni claridad respecto de las cifras. Entonces tiene mucho que trabajar. Similar a una menor escala de lo que está empezando a hacer Argentina. Pero la palabra, y como mencionaba Giovanni, confianza es algo que Colombia ha logrado y ha podido demostrar en los últimos años, de decir, yo soy un país con cifras serias, con proyectos claros y con objetivos muy claros en el corto, mediano y largo plazo. En eso se ha venido trabajando y hay que seguir en esa línea para evitar ruidos. Que hay impactos, que Brasil nos va a impactar, que las decisiones de la FED nos van a impactar, que Venezuela posiblemente, pero si nosotros mantenemos la casa ordenada, vamos a tener los instrumentos fiscales, monetarios y ojalá que tributarios para poder jugar rápido la carta correcta y aguantar el impacto. Entonces, eso es lo que creemos que hoy tiene que ver. Y muy en línea con lo de Giovanni es la situación tributaria. Hoy se tiene que tener una definición de vuelta para largo plazo. No solo para dejar de discutir en cada uno de los periódicos el tema, sino para dar previsibilidad al inversor, dar previsibilidad al consumidor y poder hacer un flujo de caja proyectado. O sea, que la empresa sepa en el mediano plazo cuánto tiene que gastar y cómo se tiene que organizar para eso. Y que el Estado tenga herramientas para recaudar como corresponde y con eso pueda ejercer políticas de mediano plazo. Bueno, hablemos entonces ya de la reforma tributaria. ¿Cómo tiene que ser la reforma tributaria? ¿Cómo tendría que ser? ¿Cuál es la ideal, Giovanni? A ver, cuando se habla de reforma tributaria, no hay nada ideal. Ajá. Partamos de ese punto, porque en un país emergente como Colombia y con las dificultades que tenemos, darle gusto, entre comillas, a todos los participantes en este sistema tributario es bastante complejo. Voy a decir algo que a la luz de lo social puede no sonar muy bien, pero quiero que me permitas explicarlo. Hoy nosotros no debemos hacer una reforma tributaria que afecte fuertemente las utilidades de las empresas. Lo ideal sería que las empresas que son las que tienen mayores ingresos, mayores utilidades, fueran las que más aportaran. Y de hecho así termina siendo de todas maneras, pero lo que no podemos es hacer un sesgo en el que incrementemos fuertemente las tasas de que graven la renta de los sectores productivos. La razón es evidente. Nosotros tenemos una gran dependencia de la inversión productiva. Las cifras de la industria hoy, por ejemplo, son unas cifras muy deficientes y la industria es un motor, es un dinamizador de la economía, tiene unos fuertes eslabonamientos hacia el sector agrícola y unos fuertes eslabonamientos hacia el sector servicios y se requiere que la industria vaya muy bien. Pero gran parte de esa inversión industrial se mueve con inversión extranjera. Si nosotros tenemos unas tasas muy altas de tributación, vamos a generar unos impactos de corto y mediano plazo sobre la inversión, que solamente y negativos, que solamente se van a equilibrar en el largo plazo en la medida en la que ese tributo se devuelva en mejores obras para la competitividad, en una plataforma para que sea competitivo estar en Colombia. Entonces hoy tendríamos que empezar por gravar, primero, más a quienes no estamos grabando y segundo, gravar más el consumo. Eso es totalmente crítico en materia social, porque lo que estoy diciendo básicamente es que una cosa como el IVA va a afectar más el bolsillo de las personas y termina afectando más a los ingresos más bajos. En la medida en que el IVA no es descontable para los ingresos bajos, el IVA simplemente es más precio. Cuando vemos las cifras de inflación para ingresos bajos creciendo por encima del 8% y lo comparamos con el incremento del salario mínimo, pues nos damos cuenta que ahí ya hay una pérdida de poder adquisitivo. Si a eso le sumamos impuestos, pues estamos agravando todavía más la situación. Entonces el tema es no qué hacer solo en el momento en el que grabamos, sino qué debe hacer el Estado en materia de inversión. ¿Para qué? Para que ese recurso que llega y que genera un impacto social negativo contribuya a minorar o incluso a neutralizar por completo ese impacto a través de la generación de empleo de calidad, a través
de la construcción de obras para la competitividad, a través de estabilidad política de largo plazo que permita la llegada masiva de nueva inversión que genere empleo, a través de plataformas para la exportación competitiva, en fin, una cantidad de cosas para que las clases menos favorecidas del país no tengan ese impacto negativo al que hoy se van a tener que ver abocadas. Federico. Sí, a ver, yo creo que en complemento y nuevamente hablando de un modelo que uno quisiera el mejor posible y sacando la coyuntura de lado, donde hay que tener mucho cuidado y donde hay que trabajar es en la pequeña y mediana empresa. La pequeña y mediana empresa colombiana existe en todos lados de Colombia. Si bien Colombia tiene empresas grandes, hay mucha empresa chiquita. Hay mucha persona natural que está emprendiendo su negocio. Entonces hay que darle mucho cuidado en cómo se graba a ese tipo de sectores, porque al fin y al cabo son gran parte del motor productivo que tenemos que cuidar. Y realmente es ahí donde tenemos que potenciarlos nuevamente, en línea con lo que mencionaba Giovanni, para poder generar buen empleo de calidad, potenciar, crecer la industria nacional o la estructura de servicios nacionales y ojalá fomentar así de alguna manera las exportaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas empresas para no ahorcarlas de entrada. No hay que dejar de tener en cuenta que este tipo de empresas son muy vulnerables a los pequeños shocks. Por ejemplo, un importador que de la noche a la mañana les cambian las condiciones del tipo de cambio, se ahorca muy rápido. Y si encima tiene una carga tributaria alta, estaría en problemas muy rápidos. Entonces, tenemos que buscar los mecanismos o los resortes necesarios para que ellos puedan proyectarse en el mediano plazo. Yo creo que la clave tiene que estar muy centrada a eso y, por supuesto, tratando de evitar cualquier impacto regresivo, sí, sobre las clases más bajas. Giovanni, yo creo que es muy difícil que se vea compensado el IVA en una, digamos, una ama de casa va y compra la leche, tiene 16%, debe pagar y luego que se le vea compensado es complicado, o de pronto se ve compensado pero no directamente en el ama de casa, o sea, se ve complicado un poco, se ve compensado un poco en algunos sectores, pero no en un impacto directo en la persona de a pie. No, digamos que la canasta familiar se divide en dos grandes grupos. Un grupo que sería esos bienes que conforman la canasta básica que está ligada un poco más al tema de los alimentos necesarios, al tema de vivienda, al tema de servicios públicos, eso es como la canasta básica. La canasta familiar colombiana tiene más de 425 bienes que la conforman y en esa canasta familiar encontramos cosas como las argollas de oro, telefonía celular, viajes en avión, cosas por el estilo que están lejos de estar en la canasta básica, pero hacen parte de la canasta familiar, ¿cierto? Muchos de esos bienes hoy no están grabados. Muchos de esos bienes entonces no afectan directamente al ama de casa, sino que afectan ciertos niveles de consumo dentro de la canasta familiar. El tema es que en esta estructura, y lo partí diciéndolo, no es fácil lograr lo óptimo. Lo óptimo tendría que ver con que quien más aporta, más recibe. Pero hoy, como están las cosas, las clases, quienes dependen de un salario, quienes dependen de un ingreso fijo, están aportando mucho como porcentaje de su ingreso, pero hoy en temas como salud, en temas como educación, en temas como estabilidad económica, perspectiva de lo que hablaba Federico de la pequeña y mediana empresa, no están recibiendo, no están recibiendo. Entonces, ¿cómo lograr que verdaderamente nosotros sintamos que los impuestos que pagamos vale la pena pagarlos? Una de las primeras cosas, pues, que ya es un lugar común, es decir, que haya menos corrupción, porque es bastante triste que se paguen impuestos y que eso se filtre a la corrupción, y eso sí lo sentimos todos los colombianos por igual. Duele. Pero que haya menos corrupción es un asunto que hay que tomar tan en serio como estamos tomando, por ejemplo, el problema de nuestra violencia histórica o como se toma el problema de la pobreza o el del empleo. Tiene que haber programas estrictos alrededor de la corrupción, entendiendo una cosa: la corrupción no solo es un problema de políticos, los políticos no se corrompen entre ellos solamente, la corrupción también hace parte, de la corrupción también hace parte del sector privado, y es esa parte la que de pronto no se evalúa a profundidad. Entonces, para que las amas de casa estén más tranquilas, para que sientan que si pueden, si tienen que pagar más por aquello que requieren, pero que estén tranquilas que en algún momento eso se va a revertir en que sus hijos van a estar mejor educados, por ejemplo, que no van a tener grupos de 50 niños en primaria, sino que van a tener grupos de niños que están aprendiendo, que están investigando, que están metiéndose en nuevas tecnologías. Tal vez eso haga sentir más tranquilas a las amas de casa. Volvemos al tema. Eso es lo ideal. ¿Y cuándo se va a dar eso?
Mm. Es, bueno, la pregunta sin respuesta. Es la pregunta. Ustedes todo el tiempo están estudiando la economía, están pendientes de la bolsa, bueno, de toda la economía del país. ¿Cómo ven la proyección de la economía colombiana? ¿Cómo se proyecta? A ver, lo primero que uno tiene que decir, y es muy importante, porque hay veces que yo creo que aquí pecamos de ser muy temerosos, estamos en un proceso, en un ciclo, se puede ser de contracción o de ajuste a nivel mundial, pero la economía colombiana como tal no necesariamente está mal. ¿Estamos creciendo a tasas menores? Sí. ¿Vamos a crecer el año que viene a tasas menores versus el promedio histórico? Posiblemente. Pero no estamos en una situación de crisis, ni Brasil nos va a llevar puesto, ni mucho menos. Entonces hay que partir de esa base. Una vez dicho eso, es una realidad que creceremos muy posiblemente por abajo de los 3 puntos este año, y donde nos están faltando, y es una cosa que discutíamos fuera del aire, inversiones de mayor calidad. Y con esto no se tiene que entender mal, sino que fíjense que estamos en un momento en el cual el tipo de cambio nos ayuda a generar exportaciones, pero nos ha faltado la inversión para llegar a ese momento. Entonces, por ejemplo, hoy los textileros acá en Medellín están saturados en solicitudes de productos de muchos lugares, pero muchos no tienen esa capacidad. Hay empresas grandes que tienen el tiempo y tienen la plata para hacerlo, pero otras que no. Y además tampoco es una cuestión de plata, de decir, ok, devaluó, soy más competitivo, voy y compro una maquinaria y ya. Estabilizar una maquinaria, proyectar un producto, diseñarlo, lleva muchos meses. Es un trabajo que se tiene que proyectar en el tiempo. Entonces, tenemos que trabajar un poquito más en esa estructura de inversiones y esos mecanismos que nos ayuden a ser un poco más estables en el tiempo. Yo siempre digo que, de alguna manera, las exportaciones son como una cabra que sube en un cerro. Y siempre va muy despacito y se van armando, se van haciendo más fuertes, se van consiguiendo más inversiones y se van organizando. Y nunca vamos a tener saltos furiosos de exportaciones. En la medida que nos podamos organizar, vamos a tener una cuestión progresiva y eficiente. Eso creo que nos faltó. Ahora, si bien las tensiones de inflación se han dado y se habla mucho, obviamente al colombiano le preocupa Colombia, pero miremos un poquito a la región. Un segundo. ¿Cuál es la inflación de Brasil? 3, 4 puntos por encima de lo que ha acumulado comparado con Colombia. ¿Cuál es la inflación de Venezuela? Difícil de calcular. ¿Cuál es la inflación de Argentina? 30, 40 puntos terminará este año. Entonces, cuando uno empieza a mirar alrededor, se da cuenta que uno no está tan mal, que va a ser un año más complicado, que uno va a tener que ajustar un poco más el bolsillo, pero que no estamos en una situación de crisis, y eso hay que ser muy claro. Entonces vemos una economía creciendo, con un ritmo menor, con un consumo menor, con un gasto de los hogares menores sin duda, pero sí vemos un pequeño repunte para el año que viene, y hay que estar tranquilos con eso. Giovanni, ¿tenemos que estar tranquilos? Sí, sin duda alguna. Creo que muchos analistas están lanzando voces de alerta, voces desesperadas, voces que hablan de naufragio económico, que hablan de hecatombe económica, y estamos lejos de eso. Estamos lejos de eso y básicamente lo he dicho, hemos tenido cifras históricas que demuestran que Colombia es capaz de salir de esta situación. ¿Qué ocurre? Yo quisiera que miráramos un poco qué es lo que genera el crecimiento, para dónde es que vamos. Entonces, si nosotros lo miramos desde el lado de la oferta, históricamente en Colombia el crecimiento lo ha generado la industria y la construcción. Pero hoy esas dos actividades están pasando por un momento coyuntural. La industria lleva ya 3 años con unas cifras muy por debajo de lo que deberíamos estar generando, excepción hecha de algunos sectores. Ahora con el tema de los hidrocarburos, pues las cifras que ya estaban empezando a mostrar un respiro volvieron a aplanarse. Y el sector de la construcción se divide en dos. Una actividad edificadora que tiene mucho que ver con la dinámica del sector privado, pero que recientemente ha recibido grandes subsidios, grandes apoyos del Estado a través de programas de subsidio a las tasas de interés, vivienda gratis, en fin, una cantidad de cosas que impulsan la vivienda en el país. Y la actividad de la construcción de obra civil, que tiene mucho que ver con la inversión pública y que recientemente también ha recibido pues algo de incentivos, particularmente con las famosas obras de cuarta generación que venimos desarrollando. No obstante, las cifras de la construcción en este momento están por debajo de lo que muchos analistas esperaban, no ha logrado despegar la construcción. Si lo miramos por el lado de la demanda, ¿qué ha venido generando el crecimiento en el país? El consumo.
pero cuando revisamos que el consumo en el país, gran parte de él se hace financiado, se hace con crédito, y vemos al otro lado al Banco de la República en su afán de controlar la inflación subiendo las tasas de interés y lanzándole la señal al mercado que también haga lo propio, y ya lo está haciendo, ya se ve en los créditos, pues entonces uno empieza a pensar que la dinámica del consumo durante el año no va a ser la mejor. Queda entonces echar mano de la inversión, y de la inversión ya hemos hablado. Federico ha hecho pues una explicación amplia de lo que es el panorama de la inversión, y quedaría finalmente el panorama exportador, que quizá complementando lo que dice Federico, pues para exportar se requiere dos partes, si queremos simplificar el asunto: quien produzca y haga oferta, y sobre todo quien demande. Y cuando nosotros vemos nuestros destinos exportadores, esos destinos exportadores están en problemas de crecimiento bastante serios, y por lo tanto su demanda también está bastante contraída. Entonces, de alguna forma, si revisamos esta tasa de cambio, ¿qué efecto tiene? Pues el efecto se neutraliza simplemente porque no hay quien nos compre. Y hay pedidos en algunos sectores, como el textilero, por ejemplo, pero en otros sectores faltan esos pedidos y hay que salir a buscar esos mercados. Si miramos las materias primas del país, el petróleo anda alrededor de los $47 el barril. Si miramos el café, anda alrededor del $1.30 la libra, con unas fluctuaciones sorprendentes. En una semana puede estar fluctuando alrededor de 3 o 4% al alza o a la baja. Entonces, el panorama no es complejo, pero es de mucha volatilidad. Si antes podíamos predecir el dólar al final del año, ahora hay que hacer un esfuerzo grande para predecirlo al final de la semana, y la posibilidad de equivocarse es alta. Entonces, en un panorama de tanta volatilidad, simplemente lo que hay que estar es alerta y adoptando las estrategias de respuesta y de previsión frente a ese panorama. Bueno, Federico, usted nos habla de, tiene un tema muy interesante, y son los 7 enanos que afectan la economía, como los enanos de Blancanieves. Entonces, vamos a unos mensajes institucionales y ya venimos para que nos cuente cuáles son esos 7 enanos. Perfecto. Continuamos con Periodísticos Telemedellín y estamos hablando sobre el futuro de la economía, hacia dónde va la economía mundial y también la economía colombiana. Y con 2 expertos, uno de ellos, Federico Bronzati. Federico, usted tiene un comparativo que llama mucho la atención, y es el de los 7 enanos de Blancanieves con la afectación de la economía. Hablemos un poco de eso. Sí, a ver, un poquito dentro de nuestro equipo económico, cuando empezamos a estudiar y tratar de bajar a la realidad un poco, y a la simpleza que uno siempre trata siendo economista, de no ser tan teórico, porque uno después no lo entiende. Para poder entender. Claro, hacer paralelismo con la vida del día a día. Y hoy por hoy, no voy a abordar todos, pero vemos 7 factores muy claros, o 7 drivers muy claros que están en la escena económica a nivel mundial. Esos drivers se pueden transformar, como decíamos, en perfiles o en características determinadas que se pueden llevar al cuento de niños de los 7 enanos como tal. El primero que uno puede ver, que es muy cercano a lo que venimos discutiendo, es el enano gruñón, el que siempre está fastidioso, que no tiene la posibilidad de seguir adelante. Y eso es Latinoamérica. No termina de progresar, tiene sus propios problemas internos, tiene sus condicionamientos de parte de hoy de la FED, tiene sus tensiones de parte de China. Entonces está un poco atascado como tal. Hay países emergentes que hoy se están peleando por situaciones de petróleo, hay países emergentes como Latinoamérica, que lo hablábamos recién, tiene sus historias políticas muy marcadas. Entonces, ese es uno de los primeros escenarios que vemos. Latinoamérica está un poco atascado, un poco trabado, y lo vemos condicionado. El primer punto, y es interesante tenerlo en la cabeza. Otro segundo punto, o algo que ya hemos discutido, es el enano alérgico o el enfermo, el complicado, que eso lo vemos en los mercados y en los derivados. El año pasado los mercados tuvieron una performance muy fea, muy deficiente, muy mala, y todavía hoy lo vemos y lo discutíamos, que bueno, ¿qué va a pasar con el petróleo? ¿Qué pasa con el dólar? ¿Qué va para arriba? ¿Qué para abajo? ¿Qué corrige? ¿Qué demás? Y no terminan de salir. Entonces es otro de los factores que nos preocupa mucho y que tenemos que seguir. Como mencionaba Giovanni hace un rato, es la volatilidad hoy, es cosa de todos los días y va a seguir. Y por eso creemos que esa alergia o ese resfrío que tuvieron los mercados se va a mantener en 2016. Hacia allá lo vemos. Ahora, no todas son malas noticias, y no quiero hablar de todas para no aburrirnos,
También siempre está el enano alegre, el feliz y demás, que de alguna manera es en parte, y lo digo en parte porque no hay que ser tampoco tan exitista, es las dinámicas de consumo de Europa, que también lo discutíamos al principio. En la zona euro progresivamente se empieza a ver una dinámica un poco mejor a la que estábamos acostumbrados los últimos años. Principalmente lo que es Alemania y lo que es España empujaron al crecimiento del año pasado. Pero esperamos que este año, tanto esos dos países como Francia, que vuelve un poco al juego, y como Italia, ayuden a dinamizar un poco más. Dos factores vemos ahí. Uno, que las empresas empiezan a tener un poquito más de rentabilidad y de espacio y vuelcan eso a su inversión para poder crecer en volúmenes de ventas. Y dos, que progresivamente la gente está gastando más. Eso lo vemos, como le digo, principalmente en la zona euro. Y eso empieza de vuelta a dinamizar. Muy positivo en ese sentido. Después, y como para terminar, menciono dos, tenemos, si quieren, el enano sabiondo o el experto, que son aquellos países que están tomando las medidas necesarias con sensatez y tranquilidad en términos de, como mencionamos antes, resortes monetarios y fiscales para aguantar esta crisis. Un poco lo que venimos viendo es la política del Banco de Japón o la política también de los bancos centrales en Europa, que están haciendo un mix para progresivamente seguir adelante. Insisto, en todos los casos los drivers son pequeños, buenos o malos, pero no vemos grandes saltos positivos ni negativos. Y el último que sí nos preocupa, que podría ser un bonus track, que es la malvada o como se llame aquí en Colombia, son, según nuestros estudios, las insolvencias a nivel global. Nosotros desarrollamos un índice todos los años de las insolvencias en todos los países donde tenemos presencia. Y que tiene dos factores principalmente. Uno, concursos y quiebras, o ley 1116, como sería aquí en Colombia, y otro, los siniestros que nosotros vemos en el día a día de empresas que dejan de pagar y tienen moras prolongadas. Este año Latinoamérica y China están empujando muchas insolvencias, van a crecer arriba de los 10 puntos, los 2 dígitos. El caso colombiano, y de hecho se ha visto el año pasado, ha crecido mucho el nivel de insolvencias, también lo vemos por arriba de los 10 puntos, principalmente la situación de hidrocarburos, que cambió mucho las reglas de juego muy rápido por un lado, pero también lo que mencionábamos antes, la falta de visibilidad o la volatilidad que hay en determinados sectores o en el mercado o en el tipo de cambio hace que el importador normalmente, si no es muy formal, hablábamos que hay mucha pyme aquí, le cambia las reglas de juego muy rápido. Entonces un producto que importaba 10, mañana lo importa 20, pero no lo pudo vender a 20. Entonces se empieza a complicar un poco la cosa en el día a día para poder mantenerse en flote, digamos. Entonces las insolvencias es algo que hoy nos preocupa. El índice global que nosotros estudiamos hace que se crezca solamente un 1% a nivel consolidado, a nivel mundial, pero es la primera vez después de muchos años que el índice nos da positivo, o sea, con crecimiento, o sea, con más insolvencias que otros años. E insisto, con un sesgo de crecimiento fuerte en Brasil, en China, por obvias razones, naturalmente, y el entorno y el resto de Centroamérica como tal. Entonces, de alguna manera, llevar la fábula de niños a el día a día o a las circunstancias o a las características que pueden tener estos personajes en los perfiles o las actitudes o situaciones económicas que vemos hoy en el mundo, digamos. Giovanni, también ve a América Latina como el enano gruñón. América Latina ha tenido todos los cambios que quieras imaginarte. Si uno se devuelve un poquitico en la historia, Argentina, Chile, Brasil, pasaron por momentos políticos en los tempranos 80 que lo llevaron a dictaduras, que lo llevaron a crisis sociales que hoy todavía no han terminado de sanar. Colombia no tuvo eso. Venezuela entró en una fase de un pseudo socialismo extraño con un gran tinte populista en los años recientes, que la llevó de ser un país con un liderazgo enorme a ser un país que está en un escalón más bajo del desarrollo que se merece, un país con serios problemas y perspectivas de corto plazo. Entonces, lo que te quiero mostrar con esto, y solamente estoy hablando de Sudamérica, si nos vamos para Centroamérica, vemos desde problemas de guerrillas hasta los problemas que tú quieras en materia de
de diversidad de países. Arranquemos por Panamá con su tema, con su separación de Estados Unidos y su dependencia casi exclusiva de un sector comercial promovido por el canal, pero si nos vamos para Nicaragua y Guatemala vemos una historia política diferente. Si nos vamos para México, que ya no es centro sino Norteamérica, pasa a ser justamente norteamericano a partir de la suscripción de NAFTA, y toda esta serie de circunstancias nos lleva a pensar que Colombia, de todos los países, es el que menos movimiento ha tenido. Si lo miramos tranquilamente, podríamos decir que sí, América es sin duda ese enano gruñón, pero además de gruñón es un enano cambiante, es un enano errático, es un enano complejo, pero ese enano hoy por hoy representa gran parte del consumo mundial, está en la mira de los Estados Unidos para tratar de integrarse como mercado desde hace muchísimo tiempo, desde cuando se hablaba del ALCA. En fin, estamos en la mirada del mundo. Cuando uno habla de Colombia, uno se sorprende a ver que Colombia es el 10º país del mundo que mayor protección brinda a los inversionistas, se sorprende al ver que somos la 4ª economía de América, que somos la 32ª economía del mundo medida por el Producto Interno Bruto, que somos el 28º mercado más grande del mundo, que somos el número 8 en cantidad de aeropuertos en el mundo. En fin, un escalamiento que uno a veces piensa, no, estamos hablando de otro país. No, ese país es Colombia con todos sus problemas y todas sus cosas. Entonces, sí, a ese enano gruñón ya lo están mirando y ojalá le quiten todo ese mal genio rapidito. Exactamente. Sí, yo creo que ahí complementando algo que yo creo que es muy importante, sobre todo América del Sur, cuando uno lo mira, las características de los países son muy interesantes. La diversidad cultural, social, geográfica, le da una gran cantidad de herramientas a esos países y una potencialidad que todavía no ha logrado terminar de explotar. El ejemplo claro, o hay dos ejemplos muy claros, es si uno se para en estadísticas de 1910, que son, obviamente, tendrán su margen de error y demás, Argentina como tal era el país más floreciente de América Latina, estaba número 5 a nivel mundial, en términos de PIB per cápita. En 1950, una serie de 30 o 40 años después, Argentina pasa a estar número 13, pero Venezuela aparece número 6. ¿Dónde están ellos dos hoy? ¿Qué nos pasó? Entonces, esa potencialidad que tenemos sí se vino impactada, lastimada, llamémoslo como quieran, por esos procesos políticos y de transformación que nunca acabaron de terminar, como mencionaba Giovanni, guerrillas, tomas, militares al poder, y eso es una lástima. Y sí se sobresale, o a pesar del tema que tiene hoy Colombia y que ha tenido los últimos 50 años de FARC y demás, de ponerse o no ponerse de acuerdo, ha logrado progresivamente ir subiendo peldaños despacito y acomodándose. Y yo creo que eso es muy importante, ser consistente en el tiempo, ¿no? Es una lástima, en el caso de mi país, que tenga esos picos hacia arriba, hacia abajo, mismo Venezuela, y no poder lograr con esas herramientas, esos instrumentos disponibles en el suelo, en la gente, en los conocimientos, potenciar al país. Y igual, como mencionaba mi compañero, el mundo está expectante porque tenemos todo para ofrecerle. Lo que nos falta es poder materializarlo en nuevas inversiones, nuevos productos, consumo, turismo, en fin, N cantidad de cosas que tenemos y que no hemos tenido la posibilidad de explotar de la mejor manera posible hoy. Federico y Giovanni, muchos de nuestros televidentes pues se estarán preguntando, bueno, pero a mí ¿en qué me afecta la economía mundial si yo pues todos los días madrugo a trabajar, mi economía es el salario que recibo mensualmente o quincenalmente y pues las cosas que tengo que pagar y el salario ni siquiera me alcanza? ¿Cómo me puede afectar entonces la economía mundial? Expliquémosle un poco a la gente cómo sí los afecta. Lo primero que tenemos que pensar... ¿Cómo nos afecta a todos? Claro, y la economía es un sistema. Piensa tú que la economía es como el cuerpo humano, hagamos esa comparación. El cerebro, me imagino que se siente como el órgano más importante del cuerpo, pero no sé si has notado lo que le pasa a uno cuando le pisan esa uña de lo que nosotros llamamos aquí el dedo gordo del pie y esa uña se cae. ¿Cómo empieza uno a caminar? Eso es lo que te da toda la estabilidad. Y centras gran parte de tu día en pensar en esa uña, en que te está doliendo, en que te está fastidiando en el zapato, en que no sé qué, no sé cuántas, y eso te quita toda la energía y toda la fuerza para hacer lo que tienes que hacer. Eso es la economía, un sistema en donde lo que pasa en Japón
impacta a Colombia. Por ejemplo, los árabes decidieron producir más petróleo. El precio del petróleo paulatinamente se vino a la baja. Los norteamericanos dijeron, necesitamos también más petróleo nuestro, necesitamos depender menos del petróleo, y empezaron también a producir petróleo. El precio del petróleo cayó. Colombia no es un país petrolero, pero es un país que tiene mucho petróleo. Ahí hay una diferencia. Empezaron a caer las utilidades de Ecopetrol porque el precio del petróleo cayó. Muchas de esas personas de a pie compraron acciones de Ecopetrol y las compraron a 4.200 pesos y las vieron caer hasta poco más de 1.300 pesos. Y ahí vemos un impacto, ¿cierto? ¿Y por qué? Por culpa de los árabes y por culpa de los norteamericanos. Pero sigamos, las utilidades de Ecopetrol se fueron a la baja. Pero resulta que esas utilidades de Ecopetrol son una de las principales fuentes que nutre el presupuesto del país. Y entonces el país tenía, por ejemplo, más programas de vivienda para impulsar y ahora no los puede impulsar. Tenía que hacer más inversión en carreteras y en cosas para que esa fábrica en donde trabaja el televidente que nos está mirando en este momento pueda mover sus mercancías eficientemente por el país, y hoy esas carreteras no están. Y entonces esa empresa está teniendo problemas y tiene que pagar unos peajes altísimos y unos fletes muy grandes para poder llevar a sus mercancías a otra parte, y está perdiendo competitividad. Y hoy en esa empresa hipotética se está hablando de recorte de personal. ¿Dónde empezó toda esta historia? Empezó en Arabia y empezó en Estados Unidos. Y de alguna forma fácilmente la fuimos llevando hasta tu hogar. Como eso podemos contar todas las historias que tú quieras. ¿Por qué el dólar sube? Eso nos está afectando. ¿Por qué en Estados Unidos suben o no suben la tasa de interés y eso nos está afectando? Así se mueve la economía. Haga de cuenta el pulgar y el cerebro. Sí, a ver, complementando con otro ejemplo que yo creo que es muy importante, está claro, es cómo desemboca en tal vez menos empleo, ¿no? Pero el bolsillo de la señora que hoy nos está mirando también cómo se afecta. Siguiendo un poco la línea del ejemplo, progresivamente empezaron a entrar menos dólares, por un lado, y por otro lado, por situaciones internas de Estados Unidos, donde, como mencionábamos al principio, se ve que la dinámica del crecimiento no es tal y uno tiene que empezar a tomar instrumentos para intentar de dinamizarla, se empieza a subir la tasa de interés allá. Eleva los costos de financiamiento. Genera lo que se llama también un flight to quality. O sea, el inversor dice, ¿para qué me voy a meter en Latinoamérica con el ruido que hay? Me meto en Estados Unidos, que es más seguro. Entran menos dólares. Nuestra moneda se sigue devaluando todos los días un poquito más por este tipo de efectos y otros más. Entonces, claro, el importador que tenía que traer alimentos o que trae alimentos, los sigue trayendo tal vez, pero los trae un poquito más caros. Pero cuando los trae más caros se da vuelta y le dice al supermercado, señor supermercado, ya no vale 10.000 pesos, vale 12.000 la caja. De 12.000 pesos, si el supermercado agarra y le remarca, le pone un 10% más. Entonces, cuando llega al consumidor, en vez de salirle 12.000, porque el supermercado le ponía un 20% arriba, le sale 14. Y como le sale 14, el señor va y lo compra. Y al principio intenta comprarlo. Y baja su capacidad adquisitiva progresivamente, en una primera instancia. Yéndonos mucho al extremo, en una segunda instancia, dice, no lo puedo comprar más porque está subiendo mucho de precio, busco un sustituto. Sustituto local, sustituto más barato o de menor calidad. Hay que ver si es sostenible en el tiempo que uno vaya buscando sustitutos, porque no necesariamente hay sustitutos en todos los ámbitos de la economía. Entonces, fíjense que uno puede llegar, lo que se llama efecto mariposa, una mariposa aletea en una punta del mundo, se puede transformar en un torbellino, un tornado del otro, es lo mismo. Decisión de Arabia, como decía Giovanni, me puede pegar en el empleo. Decisión de la Fed me puede pegar, finalmente, más otros instrumentos más, en que la leche me puede llegar a salir más cara. Poner la leche es un ejemplo porque es local, pero un producto importado más caro. ¿Y entonces qué hago? Entonces mi ingreso me rinde menos. Empiezo a elegir, salgo menos a comer afuera. Y ahí uno empieza a hacer selección y empieza a hacer economía, ¿no? Al fin y al cabo. Ahí es donde en el día a día nosotros vamos a ver. Y eso se replica en N cantidad de cosas, digamos. Bueno, perfecto. Perfectamente claro, creo que nos quedó clarísimo. Hablemos un poco de las cifras de desempleo y de pobreza, Giovanni, a propósito del precio de la leche, de los huevos, de todo esto que afecta tanto a la gente. Muy bien, yo pienso que hay que hacer una claridad con las cifras de desempleo. La primera claridad que hay que hacer es que en Colombia se considera ocupado a todo aquel que desarrolla una actividad productiva, al menos 2 horas a la semana, con o sin remuneración. Esta definición que acabo de dar se puede leer en la metodología de la encuesta desde la cual se sacan las cifras de desempleo que reposa en el DANE.
Partiendo de esa definición, entonces, sabemos que ahí cabe muchísima clase de subempleo, pero el DANE proporciona también las cifras de subempleo. Dentro de la compañía creamos un indicador que se llama el índice de subnormalidad laboral, y es un indicador muy simple, tiene un nombre muy pomposo, pero la cosa es muy simple. ¿Quiénes están por debajo de su capacidad plena? Los que aparecen como desempleados y los que aparecen como subempleados. Todos ellos están por debajo de su nivel de productividad máximo. Entonces el ejercicio que hacemos es muy simple, tomamos la cifra de subempleo, que en Colombia está cercana al 30%, y la sumamos a las cifras de desempleo. Y eso nos da alrededor de un 40% de subnormalidad laboral. Cuando hablamos con la gente de a pie, eso es lo que se siente, se siente que hay mucha gente en lo que en la calle llaman el rebusque, mucha gente que pudiendo trabajar 8 horas diarias, apenas pudiendo y queriendo hacerlo, apenas trabaja 2 o 3 horitas, mucha gente que se preparó para hacer algo de gran envergadura y termina haciendo cosas que no requieren esas habilidades que fue capaz de cultivar, mucha gente que está dispuesta a trabajar por menos de lo que le pagan a otro en esa misma actividad, y todas esas formas de subempleo están contabilizadas y se publican. Entonces, cuando vemos una cifra de desempleo del 10%, decimos, eso es mentira, pero cuando la sumamos a la cifra de subempleo, sí encontramos que de alguna manera eso nos está reflejando parte de la problemática que hay. Lo que resulta particular es que recientemente se dieron a conocer las cifras de pobreza, y la pobreza en Colombia disminuyó. Y hay una pregunta que todo el mundo se hace: ¿cómo es posible que a la economía no le esté yendo tan bien, pero haya menos pobres? Y parece ser que hay un punto en el que la estadística le gana a la lógica. Los indicadores de pobreza recientemente, hace pocos años, se transformaron. Entonces, por ejemplo, cuando se mide la pobreza por ingreso, se hace con un nivel de ingreso que es demasiado bajo. Y de esa manera, pues uno pensaría, con ese nivel de ingreso no se satisfacen las necesidades básicas, se requeriría que 6, 7, 8 personas dentro del núcleo familiar trabajaran para poder acceder a los satisfactores básicos de las necesidades. Pero en medio de eso hay un indicador, uno solo, que vale la pena mencionar, un índice que los economistas llamamos el índice de Gini, que mide qué tan concentrado está el ingreso. Si el índice de Gini es 0, quiere decir que todos en un país o en una muestra que se esté estudiando se ganan exactamente lo mismo. Pero si el índice de Gini es 1 o 100, dependiendo de la base que se utilice, quiere decir que todo el ingreso lo tiene una sola persona. Colombia tiene el 10º Gini del mundo, es decir, somos un país con una altísima concentración de la renta. Eso se traduce en que cuando hay crecimiento, el ingreso que genera ese crecimiento no se distribuye de manera equitativa entre toda la población, sino que se concentra en muy pocas manos. Y eso hace a la vez que se distorsione un poco el tema del consumo, el tema del ingreso y el tema de la calidad de vida. Entonces, de alguna forma, pues hay que estar muy atentos a esos indicadores de pobreza y a esos indicadores de empleo, pero sobre todo saberlos leer para saber cuál es lo que podríamos llamar la información que hay detrás de la información que se presenta. Es decir, que esos indicadores de pobreza, la fórmula está diseñada para que las cifras no se vean tan graves como realmente son. Sí y no. Sí, porque ese es el resultado final cuando se presenta una cifra como una fotografía. No, porque la propia metodología explica cómo está construido, y cuando uno quiere hacer un análisis de fondo, pues simplemente reversa un poquitico la metodología y lo lleva a los puntos que uno socialmente evidencia que se están presentando. Federico. Sí, a ver, yo creo que siempre hay discusiones respecto a las metodologías, de cómo encarar tal o cual estudio, tal o cual serie estadística. Lo importante es que haya claridad en cómo se mide, que es lo que dice Giovanni, y que entendamos específicamente es qué resultado me está arrojando o cómo leo eso que hay, primero y principal. Entonces, nosotros no podemos decir que eso está mal hecho, sino que es una construcción a partir de esta lógica y esta metodología. Primer punto, y eso es claro, y ya. Ahora, todo esto que estamos tratando nos lleva, creo que, a 2 puntos centrales que ya discutimos. Uno, de un punto de vista de la redistribución, es, estamos en vísperas de la reforma tributaria. Ojo con eso, es cómo hacemos para que le llegue un poco más a lo que menos tienen o que no sean los impuestos tan regresivos. Primer punto, como que hay que tener muy en cuenta, que seguramente se abordará. Y 2, también a cómo hacer que esas herramientas o esa inversión o esa búsqueda de financiamiento afuera pueda fortalecer a las empresas para generar empleo de calidad.
Y con esto no digo que el empleo no sea de buena calidad en Colombia, lo que digo es siempre se puede hacer un poquitito más y tenemos una brecha grande para crecer. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar para poder formalizar, por así decirlo, a los empleados hoy que están un poco, si quieren, irregulares por un lado, y dos, darle más oportunidades. Esa inversión y esa progresión en el crecimiento va a hacer que haya, ojalá, más empresas, ojalá más gente haciendo lo que le gusta, y eso va a fortalecer a la economía. Entonces, mucho cuidado en el desarrollo de la inversión y en cómo trabajamos esa regresión en la distribución del ingreso de cara a la reforma que tenemos, ¿no? Somos los colombianos al final, todos los colombianos los que movemos la economía del país. ¿Qué tenemos que hacer para ayudar a la economía? Un punto que hemos dicho, creo que ya unas 4 o 5 veces a lo Ajá. largo de esta conversación, es mantener la confianza, no desesperarnos, Sí. no desesperarnos. El segundo punto, y quizá el más importante, es hacer parte de las soluciones. Colombia tiene mucho desempleo, pero hay oportunidades de empleo. Empleos, la economía digital genera una cantidad importante de oportunidades de empleo. ¿Cómo canalizamos eso para que llegue a las personas que tiene que llegar? Programas como las microfranquicias, el propio gobierno impulsó la microfranquicia y esos programas le generan oportunidades de trabajo a las personas en condiciones excelentes, diría yo, porque los hace propietarios de un modelo de negocio que ya está aprobado. Tenemos que estudiar definitivamente, tenemos que mantenernos al tanto de lo que está pasando, tenemos que verificar para dónde vamos y contribuir efectivamente a que eso sea una realidad de corto plazo para el país. Sí, a ver, yo siempre digo, y seguramente Giovanni dirá lo mismo, todos somos economistas. Al fin y al cabo, la economía es la administración de los recursos escasos. Y en el día a día, la gente hace selecciones y elige una cosa versus otra, o deja de comprar, o empieza a comprar más una cosa. Entonces, ahí volvemos al tema de la confianza y al tema de la tranquilidad. Es, no pierdan la confianza en su economía, sigan gastando en la medida que sigue gastar, con los recaudos del caso, con los ahorros del caso, pero digo, no estamos en un momento caótico. Es seguir ejerciendo nuestras decisiones cotidianas en el día a día y eso es normal. Y después sí, volcarnos y como mencionábamos antes, tenemos que seguir trabajando en la formación y el desarrollo de innovaciones, ¿no? El gobierno fomenta innovaciones, el gobierno fomenta propuestas, usémosla, explotemos esa vía, hay herramientas. Lo que tiene bueno Colombia, que no tiene necesariamente toda la región, es que es una población muy formada. Y hay otros países vecinos que por ahí no son tan así. Aprovechemos esa ventaja comparativa que tenemos para potenciar un poquito más el país en ese sentido. Yo creo que ahí está la clave. Se nos acaba el tiempo, pero rápidamente, los economistas tienen una fórmula para que las personas dividan sus ingresos pues, y los puedan repartir. ¿Cómo es esa fórmula? Yo no tengo ni idea. ¿Cuál es la fórmula? Eso es una fórmula mágica. Primero que todo, hay que hacer una inversión en las cosas. Ajá. Hay que ahorrar primero y consumir después. Es decir, no consumir y ahorrar lo que quede, sino ahorrar primero y consumir de lo que quede. De esa parte, pues normalmente se dedica cerca de un 60% al consumo de bienes primarios y el 40% se destina a consumos que son longitudinales a lo largo de un periodo, a lo largo de un mes o cosas por el estilo. Pero aquí lo importante verdaderamente es consumir en lo que se requiere, no tener gastos innecesarios y ahorrar. Ahorrar, la clave es ahorrar aún en momentos de dificultad, aún cuando parece que no se puede ahorrar, hay que hacerlo para poder tener un mejor futuro. Sí, no, a ver, en línea con eso es complementando. Uno siempre tiene que tener en cuenta que tiene que tratar de planificar en la medida de lo posible. O sea, comer carne el día 1 y comer carne el día 30 o cuando termina la quincena. Entonces, tener esa visibilidad de medianamente qué voy a destinar para el consumo, qué quiero destinar para el ahorro, qué quiero destinar para recreación y demás. Y poder tener ese grado de organización que se requiere para ese ahorro, cuando vengan las vacas flacas, saber usarlo en caso de necesidad. Entonces, tratar en la medida de lo posible, con los recursos disponibles en cada uno de los hogares, organizarse. Al fin y al cabo es eso. Organización. Giovanni, Federico, pues se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros en Periodísticos Telemedellín. Una charla muy importante sobre economía. Digamos que logramos entender un poco todo el tema de la economía mundial. Gracias por acompañarnos.
No, gracias a ti por esta invitación y por esta fabulosa conversación. Sí, no, la verdad que muy agradable, ojalá se repita, ¿no? Claro que sí. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos, no se muevan de la programación de Telemedellín porque ya viene el programa ¿Qué ha pasado? Que tengan todos una feliz noche.